Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder nuevamente, al igual que todos los sábados, hace bastante que ya estamos juntos, desde, creo que si no me equivoco, un poco después de que empezó la pandemia, ¿sí? Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes un día más. Como siempre, estamos los que ya ustedes conocen, el pastor Iván, Beto, para la familia, para los amigos ahora, y ahora tenemos un nuevo integrante, un amigo que nos está acompañando, él es Kevin. Kevin es también un compañero mío de teología. ¿Se acuerdan que la semana pasada pudimos estar con Esteban? Bueno, ahora, por requisitos de una materia que nosotros estamos haciendo en cuarto también, le pedí a él que, por favor, sería tan amable de acompañarnos y estar con nosotros aquí charlando y debatiendo de esta linda escuela sabática. Antes que nada, quisiera, preguntarles cómo andan, chicos. ¿Todo bien? Pastor Iván, Beto, Kevin, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, es una alegría poder estar en este día y compartir con este grupo selecto el repaso de la lección de la escuela sabática. Sí, Tommy, hola, Iván, ¿cómo andan chicos? Bienvenido, Kevin. Es un gusto para nosotros que nos acompañe aquí y como siempre, contento por dar y muy contento porque la verdad que este ha sido un trimestre de la lección muy lindo, aprender a caminar con Jesús, aprender a ser amigos para Jesús, la verdad que ha sido para mi vida personal muy bueno, así que contento por eso. Muy bien. Kevin, ¿cómo andás, amigo? Y por ahora, gracias a Dios, estamos bien. Feliz de estar con ustedes, con el pastor, bueno, los dos pastores guardias, ¿no? Tenemos al hijo y al padre. Un gusto conocerlos, también a mi compañero Alberto. Y gracias por la invitación. Gracias por que nos dan la oportunidad, ¿no?, de poder compartir con más personas. Y así, en tiempos de cuarentena no podemos estar juntos, pero podemos compartir de esta manera. Y muchas gracias por eso, ¿no? Bueno. Qué lindo, qué lindo. Queridos amigos, antes de empezar vamos a hacer una cortita oración y luego de eso, como también todos los sábados hacemos en la grabación, esta que nosotros tenemos con ustedes, vamos a disfrutar de una linda parte especial, ¿sí? Así que vamos a orar, si les parece, voy a empezar yo y al final de este resumen, de esta lección, le vamos a pedir a Beto que pueda orar. Sí, oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor y Dios, por todos los privilegios, por todas las oportunidades que nos das día a día, por, como decía mi compañero Beto, Señor, de poder participar, compartir y estudiar de esta linda escuela sabática que hoy llega a su final. Te quiero pedir, Señor, de que nos acompañes, nos guíes siempre, y que tu Espíritu Santo nos ayude y nos capacite para entenderla de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta si pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su
su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mar. Mi Padre Dios es Rey, el mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos que pudieron compartir esta linda parte especial, y si se fijaron, hace 2 sábados consecutivos venimos con el mismo fondo de nuestra parte especial. Resulta que estos hermanos son de otro lugar, ¿sí?, de otra iglesia, que se ofrecieron a poder hacer distintas partes especiales, obviamente diferentes, para compartirla con nosotros, ¿sí? Y poder tenerla con nosotros también hoy y poder disfrutarla. Muy bien, ahora vamos a abocarnos a nuestra lección de escuela sabática. Vemos que lleva el título Un paso de fe. En esto de poder entender lo que significa para nosotros este salto de fe, confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los por qué, a pesar de cualquier otra cosa, vamos a tratar con ustedes de compartir, de leer, meditar estos distintos puntos que nosotros vemos aquí en pantalla. El primero, que resume todo lo que abarca esta lección también, es marcar el paso. ¿Con quién? Con Jesús. En segundo lugar, los primeros pasos que nosotros vamos a ver en este resumen y esta lección son acerca de Pedro, Juan y Mateo. Llegar a la meta, que también lo vamos a explicar dentro de la vida y el contexto de Pablo, y retomando el paso sobre la famosa pregunta que le hace Jesús a Pedro: ¿me amas? Y como final, como cierre, quizás ahí el pastor Iván y también un poco Kevin va a estar compartiendo con nosotros el paso de amor, la alegría de compartir esto que a nosotros nos hace tan bien, que es compartir el amor de Dios con las demás personas. Dice aquí la diapositiva: para descubrir el gozo de participar en la misión y hacer amigos para Jesús, que eso es uno de los lemas, ¿no?, de nuestro trimestre, necesitamos dar un paso de fe. Como su ejemplo, Jesús nos mostró el camino a seguir, un camino que otros han recorrido ya. El gozo no está solo en la recompensa final, sino también a lo largo del camino. Y quiero que vamos a ir entendiendo esto, ¿no? Que cuál es la diferencia entre continuar con el gozo de Jesús a lo largo del camino, ¿sí? El gozo de ver cómo otros aceptan a Jesús como su Salvador personal. Y creo que eso es maravilloso para nosotros hoy, poder confiar, reconocer y también agradecerle a Dios que otros puedan conocer de su amor. Así que ahora vamos a pedirle a Beto que en este paso de fe debemos ir marcando nuestros pasos, nuestro camino, nuestro día a día, y vamos a ver, Beto, ¿qué podemos hablar de esto también para los que nos están escuchando? Muy bien, Tommy, gracias por la introducción, gracias por meternos aquí en el tema. Primeramente,
lo que vamos a estudiar hoy es como tener una vida, un camino de vida con Dios. Y para tener un camino de vida con Dios, como después va a explicar Iván, que hay que empezar con los primeros pasos, ¿cómo hay que empezar con los primeros pasos? Hay que crear un paso, hay que marcar un paso, hay que enseñar cómo dar un paso. ¿Y cómo podemos ver y de quién podemos tomar ese ejemplo? Sino más de quién, de nuestro querido y amado Dios, que es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador. Y vemos aquí en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primeramente, para marcar, para empezar, para comenzar a caminar este paso de fe, tenemos que abocarnos a seguir el ejemplo que hubo en Cristo Jesús, que abarcó varias cosas. No solamente vamos a explicar ahora que Él murió por nosotros, sino que hizo muchísimas cosas más que aún en la mente humana no se puede entender. Acá dice el versículo que a continuación, en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Acá vemos que dice que siendo igual a Dios, siendo de la misma manera que Dios, aquí la lección marca que usa de la misma forma en el griego morfo o morfé, que significa forma, teniendo la misma forma, teniendo la misma sustancia, siendo lo mismo que Dios, a Él no le importó ser como Dios, como cosa que aferrarse, como cosa que sostenerse, sino que se vació a sí mismo. Miren, esta partecita, este fragmento que estamos leyendo, no nos alcanzaría la eternidad para explicarla. ¿Cómo Dios, siendo Dios, decidió vaciarse, decidió despojarse, decidió sacarse, decidió dejar a un lado el ser Dios? Eso hay cosas que no lo vamos a entender. Pero sí lo que vamos a entender y lo que tenemos que entender para llegar a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es que a Él le importó por sobremanera y le importó más nosotros que es Él mismo. ¿Qué quiero decir con este pequeña trabalengua que dije? Que Él realmente no le importó su deidad, no le importó quién era, sino que se hizo semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, más aún, hallándose en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose un siervo de Dios, haciéndose copartícipe en la salvación de nuestra raza humana caída. No le importó su condición, no le importó ser Dios, se humilló hasta lo mínimo, se humilló hasta es como decir, hay cosas que no podría pensar que podría venir de Dios, Dios lo hizo por nosotros. En este tema, en esta parte de marcando el paso, no podemos seguir, no podemos empezar el camino de Dios si no empezamos con humildad, si no empezamos siendo como Jesús, humillarse como Jesús, siendo siervos como Jesús, muchas veces dejando los lujos de lado como Jesús, como hizo Jesús. Jesús bajó de la gloria, del cielo, de lo maravilloso que debe ser eso, y vino a esta tierra llena de conflictos, de guerras, y se humilló por nosotros, para marcar este primer paso, para que nosotros podamos comenzar a caminar en el camino, en la senda de Dios. Tenemos que seguir estos pasos de fe. Y al seguir los pasos de fe de Jesús, nuestra mayor alegría será ver las almas que entregan su vida al Salvador y al fin compartir la vida eterna con Jesús. Me gustó la forma en que Beto, si se fijaron, queridos amigos, pudo unir tanto el nacimiento, muerte de Jesús
con la vida eterna. Y creo que eso es lo principal como decían, de esta parte de marcar el paso, porque el versículo para mí es lo clave de este día. Haya pues en vosotros este sentir, esto que a Jesús le hacía también mover el paso, mover su propio paso, con su propósito aquí en la tierra, es lo que a nosotros también nos debe motivar. Entonces, Pastor Iván, luego que nosotros damos este paso de fe, ¿sí? Como decíamos recién, vamos marcando nuestro paso. Ahora, al empezar a dar nuestros primeros pasos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas y condiciones quizás o características podemos ver que también las tenía Jesús? Bien, Tomás y también Beto, por introducirnos en esto. Si ustedes se fijan, estimados amigos, hermanos y muchachos, ya estamos culminando este trimestre, como bien también lo dijo Tomás, sobre un tema muy apasionante, que es la parte práctica del que cree en Dios, en Jesús, y debe seguir los pasos de Jesús. La parte práctica que es, a lo largo de todo este trimestre, las lecciones se ha desarrollado las formas, maneras, el Espíritu Santo, las estrategias, en fin, los métodos de hacer evangelismo. Pero recordemos que si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si no leemos, si no estudiamos la Biblia, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos predicar. Y en esta semana hay una parte en la lección, y es ya contestando a Tomás, que es qué pasos dar. Digamos, tenemos que estar comprometidos. Los primeros pasos lo aprendemos de Jesús. Ahí en la placa ustedes van a ver, y también en los evangelios, sobre todo en los primeros capítulos de los libros sinópticos, así cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a llamar a sus discípulos. Es interesante que cada uno de los discípulos, algunos tenían diferentes profesiones. La gran mayoría eran pescadores, otros después eran, digamos, cobradores de impuestos. Es decir, que digamos, eran personas que tuvieron que dejar, si uno estudia los evangelios en el contexto cultural donde ellos vivían, tuvieron que dejar esas profesiones, no estaban educados culturalmente o fueron a alguna universidad, no estaban bien preparados, pero sí algo que impresiona y que llama la atención en la Biblia, cuando uno lee los diferentes llamados que le hizo Jesús a sus discípulos, es que al instante, en el caso de Andrés, de Pedro, de Juan, Jacobo, dejaron sus redes y le siguieron. Su profesión en ese momento eran pescadores, vivían de eso, y evidentemente algo les llamó la atención de Jesús para dejar todo. Interesante esto, estimados hermanos. Y cuánto a veces nosotros encontramos testimonio de personas que tenían quizás otras labores, estaban en otra posición económica, y por seguir a Jesús no es que fueron pobres, sino que cambiaron digamos, de servicio, cambiaron de forma de pensar, de trabajar, para abocarse a trabajar por completo a Jesús. ¿Sí? Acá lo que resalta en esta placa es cómo Jesús llamó a sus discípulos y cómo estos discípulos, sobre todo los más importantes, se comprometieron con la misión de Cristo, se comprometieron con el mensaje. Esto es también importante, más allá de lo que dijo Beto, de que él habló sobre el amor de Cristo. Jesús lo dio todo, amor altruista, que va a ser algo que vamos a estudiar por toda la eternidad, el amor de Jesús hacia su criatura, su sacrificio. Es algo que no se va a terminar nunca. Entonces, si Cristo dio este paso, nosotros también, sus seguidores, tenemos que dar el paso de comprometernos a predicar. Y en estos tiempos, volvemos a insistir, la pandemia, por muchos lugares se está predicando, sobre todo por las redes. La gente necesita encontrar tranquilidad, gozo, saber hacia dónde vas,
hacia dónde se dirige este mundo, y acá es donde encontramos en la Biblia, encontramos tranquilidad y paz a nuestro corazón, ¿no? Por eso que llama la atención, en el caso después de Leví Mateo, que él dejó lo que estaba haciendo, que de paso Leví Mateo era un cobrador de impuestos, y en esa época había corrupción, ya había, y él dejó esa vida cómoda, porque eran personas también ricas, para seguir a Jesús. Algo había en Jesús que los discípulos quedaron sorprendidos. Evidentemente ya lo habían escuchado, ya sabían algo de Jesús, y entonces ellos dejaron lo que estaban haciendo para seguir un nuevo propósito en su vida, que era de ser pescadores de hombres. Si prestamos atención, cómo venía hilando la unión de estos primeros pasos, el pastor Iván, vemos que hay una condición a veces clave. En esto de poder estar juntos con Jesús, en poder seguirlo, creo que es sumamente importante el negarse a uno mismo. Y es lo que va a marcar un antes y un después si nosotros queremos empezar a dar estos primeros pasos. Fíjense que también esa es la condición. Jesús, Dios no nos obliga absolutamente nada en todo esto, y por eso es bueno que nosotros podamos tomarlo como ejemplo en todo. Muy bien, ahora Kevin nos va a contar esto de poder llegar a la meta, o como también decía ahí Pablo en 2 Timoteo, de haber corrido esta batalla. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Algo que me parece muy interesante, Tommy, es cuando este versículo identifica mucho a Pablo, cuando él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la buena carrera, he guardado la fe. Y eso es la meta de todos nosotros como cristianos. ¿Cuál debe de ser la meta? Compartir el evangelio. Y Pablo hace algo muy interesante, ¿no? Él compara en en Filipenses 2, 5 al 11, él habla de Jesús. Y algo que me llama la atención, dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Voy a destacar unas cosas. Dicen, tengan unos con otros la manera de pensar propia, quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. Esto es algo muy clave. Y para nosotros como cristianos que queremos servir a las demás personas, la esencia de nuestro ser debe ser basada en el amor. Como dijo el texto, tener la misma forma de pensar, de sentir como Jesús siente, ese amor que no piensa en mí mismo, sino que piensa en los demás, se da a las demás personas. Podemos ver que Pablo sufrió mucho, pero dice que al final en su vida todo valió la pena. ¿Por qué? Porque él hizo lo que agradaba a Dios. Y a veces la lección trató algo muy interesante cuando habla así de estar en la zona de confort. ¿Y qué es qué es predicar el evangelio? Es salir de nuestra zona de confort, de nuestro lugar que queremos realmente estar. ¿Para qué? Para hacer cosas que a veces vamos a sufrir. Pablo sufrió mucho. Algo interesante también que me pareció en esta lección es que para Jesús, él no escogía los mejores personajes si nos ponemos a ver a los discípulos. Escogió pescadores, escogió también a un cobrador de impuestos. Y después Jesús mismo escoge a Pablo. Y Pablo deja de tener una misión que él hacía, podemos ver que él hacía bien, dejó de ser perseguidor para ser un buscador. En vez de perseguirlos, los traía hacia él, para llevarlos a Cristo. Y eso es nuestro mensaje que nosotros tenemos que cumplir con la iglesia. Ser como Pablo en el sentido de cumplir nuestra carrera, trayendo personas hacia Cristo. Y algo interesante que también habla ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y esto podemos ver que Jesús mismo se dio ¿para qué? Para salvarnos.
la peor muerte que Él pudo tener, la hizo por nosotros. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tratar de pasar para los demás. Que no, ese sacrificio no es tan simple, sino que nuestros sacrificios pueden ser muy grandes, pero comparado a lo que Jesús hizo por nosotros, ese sacrificio no puede valer nada cuando lo vemos. Así que nuestro deber es llevar a las demás personas hacia Jesús, cumplir la meta, que es compartir el Evangelio. Amén. Y qué lindo esto de compartir el Evangelio, a pesar, así como decía, que nuestro gozo, ¿se acuerdan que hablábamos al principio de ese gozo que nos tenía que dar de poder también estar en este proceso de santificación, poder estar en este proceso de llegar a la meta en este transcurso, pero no solo por llegar a la meta, sino también por compartir el Evangelio con demás personas? Muy bien, Beto nos va a contar qué pasa cuando a veces, quizás, nos desviamos por algún motivo, perdemos de vista a Jesús en este camino y tenemos que volver a retomar este paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué consejos, Beto, nos darías? Bueno, gracias, Tommy. Sinceramente, como toda carrera, todo camino, muchas veces nos encontramos con baches, con pozos, con tropiezos, y en la vida de todo cristiano, así como en la vida de todo apóstol, así como en la vida de toda persona que sigue a Dios o que intenta seguir a Dios, vamos a tener caídas. Pero lo bueno es que lo que vamos a aprender ahora es a retomar el paso. Y vemos un ejemplo claro en la Biblia sobre este asunto. En Juan, capítulo 21, versículo 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dije, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este relato es conocidísimo. Este relato encuadra y enmarca un ejemplo. Para nosotros ahora un ejemplo positivo, porque nos lleva a pensar también de que los cristianos, los que buscan a Jesús, también se equivocan, también caen, también tienen debilidades, también pecan, siguen pecando a pesar de querer buscar a Jesús. Y a Pedro le pasó, aún siendo Pedro uno de los líderes, o el líder de entre los 12, le pasó a Pedro, aún siendo un carácter firme, a una persona que él buscaba, que él con todo su corazón quería seguir a Dios, pero se confió también, se confió de su humanidad y se olvidó de que contra la guerra con quien no tenemos, la guerra con quien tenemos son mucho más poderosos, porque la guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra los mismos demonios, y nosotros nada podemos hacer. Y Pedro se confió, y dice la Biblia que lo negó 3 veces. Y lo negó 3 veces de una manera terrible y horrible, porque cuando, no sé si se acuerdan, que le dijeron, tú eres el que andaba con Jesús, y él hasta insultó para que no se dieran cuenta que él sí andaba con Jesús. Se comportó de una manera que no se comportaban los hijos de Dios. Se comportó de una manera distinta. Y lo hizo públicamente. Y acá vemos en el relato, cuando se encontró de vuelta con Jesús, Jesús lo redimió de vuelta. Y preguntándole 3 veces. No es casualidad que esas mismas 3 veces que Pablo lo negó, Pedro, lo negó, nuevamente Jesús le haga esas 3 preguntas enfáticamente y públicamente, diciéndole, Pedro, ¿realmente me amas? Pedro, públicamente, aquí, ¿realmente tú me amas? Pedro, por tercera vez le dijo, ¿estás seguro que vos me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y después de eso, Dios lo retomó de vuelta al camino, diciéndole, apacienta mis ovejas. Si realmente me amas, sigue apacentando a mis ovejas, sigue protegiendo a mis ovejas, sigue
sigue con ese trabajo por el cual yo te mandé. Y eso es lo que estamos viendo hoy, a marcar el paso, a dar nuestros primeros pasos, a buscar la meta, pero a pesar de que nos caigamos, a pesar de que le fallemos a Dios, dice que, miren lo que dice esta placa, puede ser que haya fallado desesperadamente a tu Señor. Es posible que lo hayas negado por tus acciones más de una vez, pero la buena noticia es que la gracia de Dios todavía está ya disponible. Y Dios aún no ha terminado contigo, dice, ni conmigo tampoco, ni con nadie de lo que está escuchando ahora. Todavía hay un lugar en su obra para ti si estás dispuesto. Trabajemos para Dios. Nos podemos caer, pero Dios nos va a dar la fuerza suficiente, la gracia suficiente. Y Dios en su muerte, Jesús en la muerte, nos dio la gracia suficiente para volvernos a levantar y volver a retomar el camino del cristiano. Una vez que nosotros entendemos por qué tenemos que retomar, a veces aunque nos desviamos, aunque tomamos otros caminos, luego de retomar entendemos que hay otro camino a veces mucho mejor del que a veces nos desviamos. Porque por ahí ese camino que nosotros nos desviamos, que a pesar de que lo dábamos con un paso de fe, a pesar de que lo hacíamos confiando en Dios, ese camino a veces nos desviamos sin querer. Pero luego nos damos cuenta que está este otro camino, este camino que es del amor, estos pasos que nosotros podemos empezar a dar junto con Dios. Así que, Pastor Iván, ¿qué podemos aprender acerca de estos pasos de amor? ¿Por qué lo denominamos así? Gracias, Tomás. Para introducirnos un poquito en la lección, en esta placa sobre todo, debemos recordar que lo que Jesús hizo por nosotros fue todo por amor. Lo que Jesús hizo en favor de la humanidad fue dar su vida en rescate nuestro. Y en base a eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de Jesús por nosotros, en base a eso fue su misión, y en base a eso también es nuestro compromiso con la predicación, porque recordemos que llevar el Evangelio es la tarea, es la misión que el Señor nos ha encargado a nosotros los mortales para llevar a otras personas a Cristo. Es una cadena. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Pero en estos pasos de amor hay que dar hay que dar un compromiso. En la predicación de la palabra de Dios tiene sus frutos, tiene su sacrificio. El dejar cosas, en este caso nos estamos refiriendo a nosotros, los seguidores de Cristo, involucra un compromiso. Lo tuvo Jesús, también lo tuvo Pedro, lo tuvieron los diferentes apóstoles, sobre todo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, tuvieron que pagar hasta un precio, y muchos pagaron un precio hasta con la vida, como fue a veces en el caso de algunos discípulos de Jesús, cómo finalizaron su ministerio, dando su vida, y cuántas anécdotas también recordamos del siglo pasado, cuando los misioneros se trasladaban a otros lugares del mundo, a otros lugares donde nunca habían escuchado de Jesús, y muchos tuvieron que dar su vida, sufrieron el desarraigo, hasta dejaron su familia en otros lados, o se trasladaron con sus familias para poder, digamos, predicar la palabra de Dios, ¿no? Por eso la base ahí en el libro de Primera de Juan, el versículo que está allí en esa placa, capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y lo interesante de Juan dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto consiste la misión, hermanos, predicar por amor. Vas a surgir el amor en nosotros si conocemos más en Cristo, si conocemos, más a Cristo, más a Jesús, y vamos a poder dar amor a otras personas que lo están necesitando, ya sea obviamente espiritualmente, económicamente, socialmente, suplir las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, ¿no? Tenemos, por supuesto, el ejemplo de Pedro,
y los discípulos que voy a hacer de ustedes, ganadores de alma, y es el mismo principio, está también para nosotros. Incluye un sacrificio, estimados hermanos jóvenes, el sacrificio supremo. Para algunos parecerá un sacrificio, pero es así. Muchos han tenido que dejar ciertas comodidades, quizás la familia, el entorno que no lo acompañaba por causa de Cristo. Lo hizo también Pablo. Cierto estatus tuvo que dejar por seguir a Jesús, ¿no? Y en realidad, cuando nosotros estamos en compañía de Jesús y los salvos, digamos, incluido aquellas personas a las que llevamos a su pie, nada de lo que hayamos hecho en esta tierra, cuando esto miramos a la vida eterna, nos va a parecer un sacrificio. Es decir, vale la pena hoy predicar. La pregunta es, ¿cómo estamos predicando? ¿Cómo estamos llevando el Evangelio? Que hemos visto también en lecciones pasadas en este trimestre. Estamos hablando, estamos compartiendo algún libro virtual, haciendo charlas, conferencias, usando nuestras redes, siendo creativos para llevar este contenido que tenemos, el mensaje de los 3 ángeles para este tiempo. Interesante esto, ¿no? Así que no desmayemos y ojalá todo lo que hayamos aprendido en esta lección de este trimestre nos acompañe en forma continua a lo largo de los días de esta tierra. Bueno, qué interesante, ¿no? Esta realidad que nosotros tenemos que entender. Me llamó mucho la atención lo que decía el pastor. Cuando nosotros estemos el día de mañana en el cielo, esto no va a significar nada para nosotros. Vamos a decir, ¿valió la pena realmente todo este esfuerzo que yo hice en los años que estuve en la tierra para estar hoy donde estoy? Lo que el Señor me decía era verdad. Entonces, hay una cita de Elena de White, que le vamos a pedir a Kevin, si la puede leer, que resume todos estos días y este tema tan lindo de paso de fe, salto de fe que nosotros estamos viendo en la última lección de escuela sabática de este trimestre. Por favor, Kevin, ¿la puedes leer para nosotros? Vamos a leer lo que dice la cita siguiente. Dice, después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era salvación de las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria, revelaban el amor de Cristo, que les había enseñado, por medio de las palabras y hechos desinteresados. Se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Algo que me llamó la atención y que muchos mencionamos en esta lección es la palabra amor. La lección destacaba, ¿no?, que este amor que nosotros debemos tener es un amor que conlleva a la acción. No debe de ser un amor por sentimiento y no hacer nada. El amor que Dios tenía para nosotros y tiene, y se mostró en su Hijo, tenía una acción. Y nosotros también tenemos que mostrar esa acción ¿hacia quién? Hacia los demás. Nos imaginamos, ¿no?, cómo sería una persona que tiene amor hacia otro, pero no tiene hechos. Es un amor sin hechos. Para mí, que me digan que me aman, pero no me lo demuestren, sería difícil de entenderlo. Pero el cristiano debe de hacer entender ese amor a través de sus acciones, a través de su testimonio, mostrando ese amor para las personas que todavía no conocen el verdadero amor, y especialmente en este mundo en el cual vivimos, que no conoce el verdadero amor. Pero nosotros lo conocemos y es nuestro deber compartir ese amor, también acompañado de acciones. Eso es lo más importante. Creo que si usted y yo, querido amigo que nos está escuchando, tendríamos que llevarnos algo, sería la palabra amor, así como bien Kevin lo dijo. Y antes de despedirnos, queridos amigos, quisiera darle el lugar a cada uno de los participantes que hoy está, al pastor Iván, a Alberto, a Beto también, y a Kevin, que pueden mandar algún saludito muy cortito, y luego Beto va a terminar con una oración. Sí, quiero saludar al distrito de aquí de nuestra zona, norte de Santa Fe, a las iglesias que siempre en la mañana nos están escuchando. La iglesia de Beri Pintado, de San Javier, de aquí de San Justo, y de la iglesia de Villa Saralegui, ¿no? Y los diferentes hermanos que están en las diferentes
El lugar es campos, porque esta es una zona agrícola ganadera, entonces hay hermanos que están dispersos en diferentes lugares. Un gran saludo a ellos, también a nuestros seres queridos que nos escuchan allí en Salta, General Mosconi, un gran abrazo hoy en la mañana, y simplemente decirles que el Señor los bendiga a todos, que nos sigan escuchando siempre y que puedan compartir este canal con otros seres queridos para que podamos refrescar conocimientos, ideas y saber de que Dios siempre tiene en la iglesia talentos, dones que ha dado a los hombres para que puedan predicar con eficacia la palabra de Dios. Muy bien. ¿Beto? Muy bien. Y como siempre, yo los recuerdo todos los programas porque sinceramente estoy lejos de ellos y mandarle un saludo especial a mi mamá, a mis hermanos, es algo que anhelo siempre y que bueno, agradecerles también porque escuchan los estudios y quería saludar especialmente a mi suegra. Quería agradecerle también a ella públicamente porque es una de mis mejores alumnas. Ahora estoy estudiando con ella la Biblia y sinceramente es un gozo, es una alegría poder enseñarla. Así que un saludo grande a Elba, un abrazo grande desde aquí, un saludo de su hija también y su nietita. Y saludo también a toda la iglesia de acá de la Villa Libertador, que también hay gente que nos escucha. Muy bien. Kevin, contanos de dónde sos y qué gente querés saludar vos. Bueno, Tommy, contar de dónde soy es un poco difícil porque, mira, yo nací en Estados Unidos, pero me crecí en El Salvador, desde que nací hasta los 11 años. Ahora volví a Estados Unidos a vivir allá. Bueno, ahora estamos acá en la UAP, ¿no? Estudiando, compañero de Tommy. Pero mucha de mi familia vive en Estados Unidos. Y a ellos quería enviarles un saludo en especial a todos mis tíos, a mi mamá, a mi papá que están allá, que a pesar de la distancia les envío un gran abrazo, a mi hermano también, también a los hermanos de la iglesia que nos van a estar viendo allá, y agradecer a ustedes por esta oportunidad. Fue lindo poder compartir a través de esta lección con ustedes. Y también agradecer a cada una de las personas que van a estar escuchando y esperar que esto les sirva y que recuerden siempre que nosotros somos movidos por el amor de Dios, pero ese amor lleva una acción. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Así que ahora, para cerrar, ya vamos a pedirle a Beto que pueda hacer una oración y de ahí nos despedimos. ¿Sí? Muy bien, oremos. Querido Dios, Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido a caminar como cristianos, a caminar como Cristo caminó, pero también sabemos que necesitamos a Cristo en todos nuestros momentos para caminar. Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Te pedimos humildemente, Señor, que cada día que pase nos dé la fuerza, nos dé la voluntad, no solamente de ser cristianos, de buscar a Jesús, sino también de buscar a otras personas, de buscar amigos para Cristo, Señor. Te damos gracias por esta lección. Ayúdanos a seguir aprendiendo de las profundidades de la Biblia y nunca te apartes de nosotros ni de nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, saludos. Dios los bendiga, queridos amigos. Sí, nos vemos el sábado que viene.